Nadie recuerda el lugar exacto. Algunos dicen que fue en un claro del bosque. Otros insisten en que ocurrió en el patio trasero de un cuartel improvisado, bajo un cielo gris que parecía hecho de plomo. Lo único seguro es que era 1943, un frente olvidado y una guerra que devoraba hombres más rápido de lo que los ejércitos podían reemplazarlos. Y allí, en ese rincón anónimo del mapa, comenzó la historia del soldado que el destino se negó a enterrar. Lo sacaron de la celda al amanecer. Llevaba 3 días sin comer, 2 sin agua, y quién sabe cuántas horas sin dormir. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era el frío. Un frío tan profundo que mordía la piel como si fuera un animal vivo. Le ataron las muñecas con una cuerda áspera, húmeda, que le cortó la circulación casi al instante. Frente a él, un grupo de soldados jóvenes, demasiado jóvenes, formaban la fila del pelotón de fusilamiento. Nadie quería estar allí, pero la guerra no pregunta. El oficial leyó los cargos: deserción, insubordinación, sabotaje, acusaciones rápidas, sin juicio, como un sello estampado en un papel sucio. En realidad, él solo había tratado de salvar a su escuadrón de una orden suicida, pero en aquel frente, cuestionar a un superior era más peligroso que cualquier bala enemiga. Le vendaron los ojos, aunque él sabía exactamente dónde estaba cada soldado. Sentía sus pasos, oía cómo cargaban los rifles, cómo respiraban hondo para controlar los nervios. El mundo se redujo a un instante, un inhalar, un exhalar, y luego el grito: ¡Fuego! El estruendo rompió el silencio como un trueno. La descarga retumbó entre los árboles. El impacto lo lanzó al suelo, pero la oscuridad no llegó. Sintió quemazón, un golpe seco en el costado, un ardor insoportable en la pierna. Esperó la muerte, pero la muerte no llegó. El pelotón bajó sus armas, creyendo que habían cumplido. El oficial dio media vuelta sin mirar atrás, y él, con la cara hundida en la tierra húmeda, comprendió que seguía vivo. Cuando el pelotón se alejó, la lluvia comenzó a caer. Primero gotas tímidas, luego un aguacero furioso que mezcló barro, sangre y hojas en una única masa pegajosa. Con un esfuerzo casi inhumano, el soldado se giró. La venda se deslizó apenas, dejando pasar un hilo de luz. No podía moverse, no podía respirar bien, pero estaba vivo. Y algo dentro de él, una chispa, un instinto, una rabia antigua, se rehusó a dejarlo morir allí. Pasó horas arrastrándose, avanzando apenas unos centímetros cada vez, dejando una línea roja en el barro. En el bosque, los sonidos parecían más cercanos: perros, motores, silbidos de viento entre ramas retorcidas. Cada ruido podía ser una patrulla, cada sombra podía ser su final, pero siguió. Había sobrevivido a una ejecución. No pensaba entregarse ahora. Al caer la noche, alcanzó un tronco hueco donde pudo refugiarse del frío. La fiebre lo consumía. Su vista se nublaba. El mundo giraba lento, inconsistente. Y aún así, algo lo sostuvo: la certeza de que el destino no había terminado con él. Esa noche, el soldado fusilado, el hombre que debía estar muerto, empezó su camino hacia convertirse en una leyenda que la guerra no pudo borrar. La noticia corrió por las trincheras como un susurro irreverente, casi sacrílego. Ese hombre no murió. Los soldados no creían en milagros. No en el frente, no allí, donde cada amanecer era una sentencia y cada noche un recordatorio de que el mundo podía terminar en silencio. Pero el nombre aparecía una y otra vez, murmurado alrededor de hogueras, entre los escombros, en cartas manchadas de barro. Un soldado al que ya habían enterrado sin cuerpo. Un hombre que había sido fusilado oficialmente, registrado como ejecutado por traición.
y que sin embargo seguía caminando. Su historia comenzaba meses atrás, en un amanecer gris en el que lo llevaron al paredón. 10 fusiles, un oficial con voz de piedra y un cura que no quería mirarlo a los ojos. El condenado no suplicó, solo respiró hondo, como si quisiera guardar el aire para más tarde. Cuando las armas dispararon, el eco retumbó por todo el valle. El pelotón juró verlo caer. Vieron el cuerpo desplomarse. Vieron la nube de polvo levantarse del suelo. Y luego se marcharon. Nadie revisó el cadáver. Era una ejecución más en una guerra que devoraba hombres a toneladas. Pero el soldado no murió. Una bala le atravesó el hombro. Otra le rozó el cráneo. El resto falló. El oficial nunca imaginó que una descarga a quemarropa pudiera fallar, pero el viento, el temblor de las manos, la fatiga, convirtieron la orden en un acto chapucero. Horas después, el muerto despertó enterrado bajo una capa ligera de tierra y nieve, abandonado entre raíces y piedras. Tosió, escupió sangre y tierra y volvió a ponerse de pie. Era un muerto caminante, un fantasma con placas de identificación, un hombre que jamás debió abrir los ojos otra vez. Intentó regresar a su unidad, pero allí lo recibieron con caras pálidas. Tú no puedes estar vivo. Tú estás en la lista. Para el ejército, él era un traidor ejecutado. Para los compañeros, un recordatorio de que la guerra había dejado de obedecer las reglas de la realidad. Así comenzó su segunda vida, sin rango, sin unidad, sin identidad, un espectro en tierra de nadie, intentando sobrevivir entre dos frentes que lo creían muerto o peligroso. Los rumores crecían, que un soldado sin nombre aparecía en lugares imposibles, que curaba a otros con manos temblorosas, que arrastraba a heridos bajo el fuego enemigo como si estuviera pagando una deuda con la muerte. Pero su historia no terminó ahí. El destino aún le tenía preparadas 2 pruebas más. Una explosión que debía arrancarle la vida y una marcha de la muerte donde incluso los vivos eran tratados como cadáveres en espera. Este bloque, su resurrección inicial, fue solo el primer capítulo de su leyenda. Un hombre al que el mundo intentó matar 3 veces y que permaneció en pie, contra la lógica, contra la guerra, contra la muerte misma. La mañana en que debía morir comenzó con una quietud extraña, casi irreal. El soldado, cubierto de barro seco, barba de días, temblando por el frío y por el destino que lo esperaba, fue arrastrado fuera del barracón. Las botas de los guardias marcaban un ritmo metálico sobre el suelo helado, un sonido que parecía anunciar el final de todo. A su alrededor, otros prisioneros observaban en silencio, con esa mezcla de horror y resignación que solo quienes han visto demasiada muerte pueden comprender. Nadie decía una palabra, nadie se movía. Ese tipo de ejecuciones se habían vuelto parte del paisaje de la guerra. Lo colocaron frente a una zanja estrecha, ya oscurecida por la humedad de la tierra removida. Algunos decían que allí habían sido enterrados otros. Él no quiso mirar, no quiso saber si era cierto. Solo escuchó cómo el oficial daba la orden de cargar, ese clic seco que siempre suena igual, sea en una práctica o en una sentencia real. Intentó controlar su respiración, pero el pecho le ardía, como si su cuerpo entero se negara a aceptar lo que estaba por venir. Pensó en su familia, en los lugares por los que había pasado, en todo lo que la guerra le había arrancado, y aún así, algo dentro de él se resistía, un instinto animal, irracional, que se aferraba a la vida como si pudiera torcer el destino con pura fuerza de voluntad. El oficial levantó la mano. «Apunten». Los rifles se alzaron como sombras largas en la niebla matinal. Fuego.
El estruendo lo cubrió todo. El soldado sintió un golpe violento en el costado, otro en el hombro, y su cuerpo se desplomó hacia atrás, cayendo de forma torpe dentro de la zanja. El olor a pólvora se mezcló con el de la tierra húmeda. Durante unos segundos no pudo moverse ni respirar, atrapado entre el shock y el dolor. Pero no estaba muerto. Las balas no habían tocado órganos vitales. Una había pasado rozando las costillas, otra había atravesado carne sin alcanzar hueso. La conmoción fue tan brutal que su cuerpo se quedó inmóvil, rígido, casi sin pulso detectable, y eso fue lo que lo salvó. Los guardias bajaron a verificar. Miraron rápido, sin detenerse demasiado. La prisa, el tedio y la rutina habían convertido la muerte en un trámite. El oficial observó el cuerpo inerte, vio la sangre expandiéndose en la camisa y dio un gesto impaciente. Está hecho. Cúbranlo. La tierra comenzó a caer sobre él, fría, pesada, húmeda. La primera capa golpeó su pecho, la segunda, su rostro. Por un instante creyó que realmente iba a morir allí, no por las balas, sino enterrado vivo. Reunió fuerzas, apenas un hilo de voluntad, para mover una mano hacia un lado, crear un espacio, una burbuja mínima de aire. El sonido de las paladas se fue alejando hasta desaparecer por completo. Y allí, bajo la tierra, solo, herido, medio ahogado, despertó un instinto feroz, primitivo. No pensó en venganza, no pensó en destino, pensó únicamente en sobrevivir. Con movimientos lentos, desesperados, comenzó a remover tierra con las manos sangrando, raspándose los dedos contra piedras y raíces. Cada gesto le arrancaba un gemido que no se atrevía a dejar salir en voz alta. Finalmente, un resplandor, una filtración de luz gris entre la tierra, un último empujón. Y emergió. Un hombre cubierto de barro, temblando, respirando como un animal herido, un muerto que había decidido volver. Ese fue el primer milagro, el primero de muchos. La marcha comenzó antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una losa gris sin forma y el frío se adhería a los huesos como una segunda piel. Los prisioneros fueron obligados a salir de los barracones a empujones, golpes y gritos que se perdían entre el viento helado. Para la mayoría, aquel trayecto significaba simplemente una cosa: morir caminando. Pero para él, el soldado que ya había sobrevivido a lo imposible, la marcha no era solo castigo, era otro intento del destino de aplastarlo, otro capítulo en una vida que parecía empeñada en desafiar la muerte. Sus pies, todavía cubiertos con vendajes improvisados tras la explosión que casi lo dejó sin piernas, tocaban el suelo congelado como si pisaran cuchillas. Cada paso era un recordatorio del fusilamiento fallido, cada respiración un eco del humo, del olor a pólvora, del sonido seco de los rifles disparando, casi todos al mismo tiempo. Él había caído entre cuerpos, sintiendo cómo la sangre caliente de otros le mojaba el rostro, pero su propio corazón seguía latiendo, fuerte, terco, indomable. Ahora, en la marcha de la muerte, ese mismo corazón golpeaba su pecho como un tambor desgastado. Los guardias obligaban a los prisioneros a mantener un ritmo inhumano. Quien tropezaba era ejecutado. Quien se detenía recibía un disparo en la nuca. Quien miraba atrás, un golpe de culata. A su alrededor, hombres que apenas unas horas antes aún susurraban esperanzas, ahora caminaban inclinados, arrastrando los pies, murmurando nombres de hijos, esposas, ciudades perdidas. La columna humana avanzaba entre bosques desnudos, caminos llenos de barro congelado y zanjas que parecían tumbas ya abiertas. El soldado sentía el dolor crecer en cada articulación. La herida de la explosión palpitaba como si un hierro ardiente perforara su muslo.
Los restos del vendaje se empapaban de sangre seca y barro. La visión se le nublaba por momentos, pero siguió adelante, porque rendirse era algo que ya había intentado la guerra y había fallado. Los guardias observaban, sorprendidos, que aquel hombre seguía caminando. Uno de ellos murmuró: «Ese debería estar muerto 3 veces». Otro respondió: «Entonces esa es cuestión de tiempo. Todos caen». Pero él no cayó. Cuando la columna llegó a un puente destrozado, el viento se convirtió en un monstruo invisible que arrancaba la piel y hacía arder los pulmones. Los prisioneros luchaban por mantener el equilibrio. Uno cayó. Disparo. 2 más resbalaron. Otros disparos. Y la marcha siguió. El soldado sintió cómo sus piernas cedían. El mundo giró. Vio el cielo gris. Vio la madera húmeda del puente. Luego vio un charco de sangre que no sabía si era suyo o de otro. Un guardia apuntó su rifle directamente a su cabeza, y por un instante él cerró los ojos, aceptando que tal vez su milagro se había agotado. Pero otro guardia gritó: «Déjalo, no te detengas, sigue moviéndolos». El tiempo corre. La culata del rifle cayó sobre su hombro en lugar de la bala. Dolor, caos, confusión. Pero estaba vivo. Otra vez. Se levantó con un movimiento torpe, casi animal, impulsado por un instinto que no sabía explicar. No era esperanza, no era fe. Era un acto reflejo nacido de la pura obstinación de seguir respirando. La columna siguió avanzando hacia el bosque, tragándose a los caídos, a los ejecutados, a los que ya no podían más. Y él, cojeando, sangrando, temblando, siguió tras ellos, un muerto caminando. Pero caminando, el soldado que debía haber sido enterrado 2 veces, seguía avanzando en silencio, convertido en una sombra que la guerra no conseguía borrar. Aquel día, sin saberlo, comenzó la última parte de su odisea, la que demostraría que incluso un hombre destrozado puede desafiar a la muerte si se niega a dejar de caminar. El amanecer no llegó aquel día, o mejor dicho, llegó, pero nadie lo vio. Una niebla espesa cubría el horizonte como una mortaja, y la tierra, convertida en un lodazal gris, parecía absorber el sonido de los pasos, los gritos, las órdenes. Era el inicio de una marcha de la muerte, kilómetros y kilómetros sin agua, sin comida, sin descanso, con prisioneros obligados a avanzar hasta que se desplomaran, y luego dejados atrás como basura humana. Él caminaba entre ellos, el soldado que ya debería estar muerto 2 veces, una por pelotón de fusilamiento, otra por la explosión que había devorado a su unidad. Pero ahí seguía, arrastrando los pies, la mirada fija en el barro, la respiración cortada por el frío, los labios partidos, las manos sangrando por las cuerdas improvisadas que usaba para cubrirse. Lo habían esposado días antes, pero los grilletes le habían sido arrancados junto a un pedazo de piel durante un bombardeo nocturno. A veces los guardias lo miraban como si fuera un fantasma. Tal vez lo era. Los prisioneros avanzaban en fila interminable. Algunos ya no caminaban, se movían como sombras, guiadas únicamente por miedo y reflejo. Cada pocos minutos un cuerpo caía. Los guardias ni siquiera se detenían. «Levántate». «No puedo». «Entonces muere». Y un disparo cerraba la conversación. El soldado sentía cómo su mente se iba fragmentando. El dolor en las piernas era una niebla espesa. El frío le devoraba los huesos y la herida del estómago, abierta desde la explosión, supuraba sangre seca mezclada con tierra. Había dejado de sentirla. Ahora solo notaba el peso y la fiebre. Pero algo lo sostenía. Una frase, un recuerdo, un nombre, o simplemente el instinto salvaje de no permitirle al enemigo decidir el día de su muerte.
A lo largo de la carretera se veían huellas recientes, marcas de ruedas, manchas oscuras que el barro había protegido de la lluvia, casquillos abandonados. Por momentos parecía que la guerra los observaba desde los árboles. A media tarde, cruzaron un puente medio destruido. El viento golpeaba con fuerza y en el agua negra del río flotaban cuerpos, algunos todavía con las manos atadas, otros boca abajo, atrapados en ramas quebradas. El comandante de la columna ordenó acelerar el paso. Había rumores de un contraataque enemigo. Nadie sabía, nadie preguntaba. El soldado tropezó, cayó de rodillas, y dos prisioneros detrás de él lo levantaron sin decir palabra. Ya no existía nacionalidad, ni rango, ni idioma, solo sobrevivientes temporales. A medida que avanzaban, los guardias empezaron a ponerse nerviosos. Miraban el cielo, escuchaban el eco de artillería lejana. Uno de ellos murmuró algo que nadie alcanzó a entender, pero el tono era de miedo, no de autoridad. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que él recordaría hasta el fin de sus días. Entre la niebla, en una colina a la derecha, vio una figura. No supo distinguir si era un soldado, un campesino o un simple espectro del cansancio, pero la figura lo observó, directo, fijo, como si lo reconociera, como si supiera que aquel hombre no debía estar vivo. Un segundo después, un proyectil cayó a menos de 50 metros, levantando tierra, piedras y cuerpos. El convoy se dispersó. Los guardias gritaron órdenes que nadie entendía. Los prisioneros se arrojaron al suelo sin saber si era peor quedarse quietos o correr. El soldado, él, no tuvo tiempo de pensar. Solo rodó hacia la zanja más cercana, cubriéndose la cabeza mientras la artillería convertía la carretera en un infierno de lodo y metal. Estuvo ahí, inmóvil, durante minutos que parecieron horas. Escuchó gritos, disparos, pasos que se alejaban. Luego, silencio. Un silencio brutal, final. Cuando levantó la cabeza, descubrió que la columna había desaparecido. Literalmente. Los prisioneros, los guardias, los camiones, nadie. Solo restos, humo y una carretera vacía. Había sobrevivido otra vez. Solo, herido, cerca de la muerte, pero vivo. Y por primera vez desde el fusilamiento, respiró. El amanecer no trajo luz, sino un frío brutal que cortaba la piel como vidrio. Al soldado lo empujaron fuera del barracón junto a cientos de prisioneros más, todos convertidos en sombras vivientes, huesos envueltos en harapos, ojos hundidos, pasos torpes que chocaban contra la nieve endurecida. Los guardias gritaban órdenes sin emoción, como si dirigieran ganado. Los perros ladraban con rabia fría. El cielo, gris y muerto, parecía observarlos sin piedad. La marcha de la muerte comenzó con un ritmo lento, pero despiadado. Quien tropezaba, caía. Quien caía, no se levantaba. Los disparos se convirtieron en un metrónomo macabro detrás de la columna. El soldado avanzaba como un espectro, respiración cortada, costillas clavándosele en los pulmones, pies sangrando dentro de botas rígidas por el hielo. Tenía la sensación absurda de que la tierra misma lo rechazaba, como si cada paso fuera una lucha contra el peso del mundo. Pero seguía adelante, porque había sobrevivido al fusilamiento, había sobrevivido a la explosión, y ahora se negaba a morir caminando. En un momento, perdió el equilibrio. El mundo giró. La nieve golpeó su rostro. Escuchó un guardia cargar el arma a pocos metros detrás de él. Y entonces ocurrió algo que él mismo jamás supo explicar del todo. Otro prisionero, un desconocido, un hombre al que nunca volvió a ver, lo levantó del brazo y lo sostuvo unos segundos, lo suficientes para recuperar el equilibrio y continuar. Nadie dijo nada, nadie lo vio.
Pero ese gesto silencioso cambió su destino. Horas después, cuando el sol ya se ocultaba detrás de las nubes enfermas, el soldado seguía en la columna, tambaleándose, pero vivo. Los guardias, agotados por el frío, redujeron la presión. La muerte pasó rozando sus pasos, pero no lo tomó. Aquel día, en aquella carretera helada, el soldado entendió algo que nunca volvería a olvidar. La supervivencia no era solo fuerza, era desafío, una rebelión silenciosa contra el destino que todos creían escrito. Décadas después, cuando la guerra era ya un recuerdo mutilado en los libros, aquel hombre, el soldado que había sobrevivido a un pelotón de fusilamiento, a una explosión que lo enterró vivo y a una marcha de la muerte, apareció sentado frente a un historiador joven que apenas comprendía el peso de lo que escuchaba. El veterano hablaba con una calma inquietante, como si relatara la vida de otra persona. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la memoria. Mostró las cicatrices, una línea torcida en el pecho de un disparo que debería haber sido fatal, quemaduras irregulares en la espalda donde lo arrancaron de entre los escombros, marcas violáceas en los tobillos dejadas por grilletes helados. Cada una era una prueba de que, por alguna razón, la muerte siempre había fallado. El historiador grababa cada palabra, consciente de que estaba escuchando algo que no debía existir. Porque aquel hombre no solo había sobrevivido a lo imposible, sino que había regresado para contarlo. Su testimonio desmontó archivos oficiales, contradijo partes militares y reveló que muchas desapariciones no fueron accidentes, sino silencios ordenados. ¿Cómo sigues vivo?, preguntó el historiador finalmente. El soldado sonrió apenas, una expresión mezcla de ironía y cansancio. No lo sé. Quizá porque alguien tenía que volver para contar lo que intentaron enterrar. Ese día, el historiador comprendió que no estaba ante un simple veterano, sino ante una anomalía humana. Un hombre que la guerra intentó borrar 3 veces, y falló las 3. Sus memorias, publicadas años después, se convirtieron en una sombra incómoda para gobiernos, generales y cronistas, porque demostraban algo que todos preferían ignorar, que entre los miles que murieron sin nombre, hubo uno que se negó a aceptar su destino y caminó de vuelta desde el borde del infierno. Y así nació la leyenda del soldado que volvió de entre los muertos, no por milagro, no por suerte, sino porque la historia a veces necesita a alguien que sobreviva para decir la verdad. La nieve parecía papel quemado cayendo del cielo, pequeña, sucia, arrastrada por un viento que no perdonaba a nadie. El soldado, ese hombre que ya había sido fusilado sin morir y que había sobrevivido a una explosión que habría partido en dos a cualquiera, caminaba ahora en la última prueba que el destino le había reservado, una marcha de la muerte. Era enero, pero podía haber sido cualquier mes de aquel infierno. Las columnas de prisioneros avanzaban entre los bosques helados como sombras sin nombre, figuras encorvadas, envueltas en trapos, con los ojos hundidos y los labios partidos por el frío. Cada paso era un desafío. Cada inhalación era dolor. Cada minuto era una sentencia suspendida. Los guardias gritaban órdenes que el viento se llevaba antes de que los prisioneros pudieran entenderlas. Lo único claro era esto: si te detienes, mueres. El camino estaba jalonado de cuerpos congelados en poses grotescas, con los brazos extendidos como si hubieran intentado levantarse en el último segundo. Algunos aún tenían los ojos abiertos, vidrios rotos cubiertos por una capa fina de escarcha. Otros estaban medio cubiertos por la nieve,
como si la naturaleza quisiera esconderlos para borrar la vergüenza humana. El soldado respiraba con dificultad. El pecho le ardía. La explosión que había sobrevivido le había dejado una herida interna que nunca sanó del todo. Y cada vez que el aire gélido se colaba en los pulmones, sentía que alguien le clavaba agujas. Pero seguía caminando, porque él sabía algo que sus captores ignoraban. Había gastado ya 2 de sus vidas, y si el destino le estaba dando una tercera, no pensaba desperdiciarla. Los pies le sangraban dentro de las botas endurecidas por el hielo. El abrigo estaba rasgado, empapado, y su cuerpo temblaba tanto que los dientes le golpeaban entre sí como si fueran metralla. Pero sus pensamientos eran claros, casi peligrosamente lúcidos. Ya he muerto 2 veces. No moriré aquí. No así. Una ráfaga de viento lo golpeó y casi cayó de rodillas. Los guardias no habrían dudado en dispararle, pero el hombre que caminaba detrás de él, un viejo agricultor polaco, con las manos atadas y la mirada vacía, lo sostuvo por un segundo. Ninguno dijo nada. Nadie tenía fuerzas ya para hablar. Pero aquel gesto mínimo, casi invisible, lo mantuvo en pie. La marcha continuó durante horas que parecían días. El cielo se volvió gris, luego negro, luego un azul muerto. El frío se filtró entre los huesos, entre los músculos, entre los pensamientos. Un prisionero cayó delante del soldado. Un guardia le disparó sin detener el paso. El cuerpo quedó atrás, convertido inmediatamente en un simple obstáculo más del camino. La columna no se detuvo. Las extremidades del soldado empezaron a adormecerse. Primero los dedos, luego los antebrazos, luego la mandíbula. El mundo se volvió más lento, más distante, como si lo estuviera viendo desde fuera. Así empieza la muerte, pensó. Primero te roba la sensación, luego te roba la voluntad. Pero entonces ocurrió algo extraño. El viento cambió, la nieve dejó de caer, y, a lo lejos, entre los árboles negros como carbón, vio una luz, pequeña, inestable, pero real, una aldea abandonada, un cobertizo derrumbado, un fuego encendido por un grupo de partisanos horas antes de huir. Los guardias no lo notaron, el soldado sí, y en su interior algo que había estado apagado durante días se encendió, una chispa, una furia, una tercera oportunidad. No sabía cómo explicarlo, pero lo supo con absoluta certeza. Esa luz sería la diferencia entre vivir y morir. Tomó aire, apretó los dientes y siguió caminando, porque la muerte podía estar detrás de él, podía estar a su lado, podía estar dentro de su propio cuerpo, pero no iba a dejar que lo alcanzara todavía.